Bueno, este tema que vamos a ver ahora es los tratados de libre comercio. Está como parte final de la unidad 2 y vamos a platicar sobre los tratados de libre comercio en esta clase y en la próxima clase. Y el laboratorio, el segundo laboratorio, va a tratar sobre este tema. Por supuesto que yo tanto la clase como la presentación lo voy a subir. En este momento ya estoy grabando la clase. No sé por qué la última vez intenté grabar la clase, le di grabar, pero no me la grabó. Pero Ahora hoy sí sale, Lick. sí, La vez pasada no entonces salía. no sé por qué no me grabó. Pero bueno, lo importante. Pero yo le subo las presentaciones además, ¿verdad? Y de las presentaciones saco el examen, de ahí lo saco. Entonces, para que ustedes puedan estudiar. En este momento, solo hay dos personas. Dos personas. Antes de entrar al tema de los tratados de libre comercio, vamos a ver un temita introductorio, los principios del sistema de libre comercio, que es un tema que es importante entender, es un tema introductorio para poder comprender de mejor forma lo que son los tratados de libre comercio. Entonces, por ese motivo vamos a iniciar con los principios de la Organización Mundial del Comercio, los principios de libre comercio. E inmediatamente vamos a ingresar a los tratados de libre comercio. Como les digo, este tema se va a desarrollar en dos clases. En esta clase y en la otra de la siguiente semana. Y va a servir de base para el tema para el laboratorio, el segundo laboratorio. El segundo laboratorio lo vamos a sacar de este tema. Bueno, ya veo que hay tres personas. Solo de este día, bueno, solo de esta semana. Esta semana y la otra es que vamos a tocar el tema de tratados de libre comercio. Ok. Y de este tema va a salir el segundo laboratorio. De ahí lo voy a sacar. Entonces, de la diapositiva, por supuesto. Ahí está toda la información de la clase y para que ustedes las lean y se empapen del tema. Este es un tema que un poco sí está relacionado con el derecho de integración, ¿verdad? Pero es un tema más de derecho internacional, pero en una faceta bien especializada, porque estos los tratados de libre comercio, pues generalmente son tratados multilaterales, porque están incluidos varios países, ¿no? Pero igual en derecho de integración, las comunidades, el SICA, por ejemplo, puede suscribir tratados de libre comercio con otros bloques comerciales, como el caso de la Unión Europea. Hay 5 personas, bueno, no, hay 3 personas ahí en este momento que se encuentran en la clase. Vamos a esperar un momentito más para ver si se incorporan más personas. Probablemente el clima es el que está afectando y quizás, como decía al inicio, que las 4:30 quizás es una hora que
no es muy conveniente para la mayoría, porque probablemente salen de sus trabajos, se trasladan y es un poco quizás complicado por el tráfico y todo eso. Quizás debería de ser de 5 a 7 la materia, pero bueno, así está programada de 4:30 a 6:30, 2 horas. Sí, por ejemplo, yo no he salido de la oficina y me voy a conectar en el celular cuando ya vaya saliendo. Ajá, sí, ¿verdad? Quizás el horario no debería ser de 5 a 7, ¿verdad? Sí, cabal, licenciado, porque a veces a uno le toca que conectarse cuando va en el transporte u otros lugares donde todavía está en el trabajo, aún no ha salido. Sí, sí se ve que es un poco entendible, ¿va? La mayoría, me imagino que todos trabajan. Ha de ser que todos trabajan seguramente. Ya estaban aquí 2 compañeras pidiendo el link, ya se los envié. Ya estarán entrando en los próximos instantes. Pues yo les he mandado. Sí, quizás no tienen su correo a la mano. Ya. Bueno, Pero ya lo puse ahí en el chat, ya pronto se empezarán a ingresar. Buenas ah, tardes, licenciado. buenas tardes. Y gracias, compañera. Ya sabe, compañera. 4, 4 personas están incorporadas en este momento. 5, se acaba de incorporar a alguien más. Bueno, vamos a ver. Ya están viendo la presentación, se puede ver. Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí, Elizabeth. Vaya. Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. Yo cuando comienzo a dar la clase no veo las personas que están conectadas, no veo la pantalla de Mic. Solo veo la pantalla que tengo enfrente, que es la de la presentación. Entonces, a veces hay gente que pide unirse y yo no la veo. Entonces, ahí ustedes me hacen el favor de verificar si hay alguien que se quiere unir y ahí me avisan, porque a veces piden autorización para agregarse a la clase. Porfa. Bueno, Ok, les decía que esta clase y la otra clase vamos a tratar el tema de los tratados de libre comercio. No obstante, vamos a iniciar con un tema de los principios del sistema de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio. Son 5 principios que es importante darle un pequeño repaso para que entremos en la materia principal, que es los tratados de libre comercio y poder comprender mejor la regulación de estas disposiciones legales, ¿verdad? En primer lugar, sabemos que los tratados de libre comercio son tratados, ¿verdad? Y son aprobados por la Asamblea Legislativa. Es el órgano ejecutivo el que los negocia
y lo somete a la ratificación del órgano legislativo por lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución, ¿verdad? Y se requiere el voto de una mayoría simple, 43 diputados, ¿verdad? También sabemos que El Salvador forma parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, por formar parte de la Organización Mundial del Comercio, se rige por las disposiciones emanadas por este ente internacional, ¿verdad? Entonces, los principios del sistema de comercio son principios que rigen o que establece la Organización Mundial de Comercio, o son acuerdos que establece con los países que forman parte de dicha organización. Son textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades de naturaleza comercial. Regula el comercio a nivel internacional, las relaciones comerciales entre los países. Y entonces, pues, vemos que regulan cuestiones relativas a agricultura, textiles y vestidos, servicios, bancarios, telecomunicaciones. Ahí yo se los enumero: contratación pública, normas industriales y seguridad de los productos, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad intelectual y temas diversos en materia de comercio internacional. Los documentos que regulan los principios del sistema de comercio están inspirados en varios principios simples y fundamentales que constituyen la base del sistema multilateral de comercio. Multilateral porque está conformado por todos los países que conforman la Organización Mundial de Comercio. Son varias naciones. No es bilateral. Bilateral es cuando son dos. Multilateral son varios países, ¿no? Estos principios del sistema de comercio regulados por la Organización Mundial de Comercio son 5. Comercio no discriminatorio, comercio más libre de manera gradual mediante negociaciones, previsibilidad mediante consolidación y transparencia, más competitivo mediante el fomento de una competencia leal, promoción del desarrollo y la reforma económica. Perdón, Lick, dice una compañera que está esperando acceso. Permítame, vamos a ver. No, pero no me aparece acá. Yo le mandé link a todos. No veo acá que me estén pidiendo autorización para entrar. Sí, qué extraño. Aquí puso, le pueden decir si me da acceso, por favor. Se le cerró. Entonces envíen el link, porque aquí no me está. Ya se lo envié, ahorita está escribiendo. Ajá. Le puse que intente. Sí, porque Listo. no me aparece aquí. Ya, hoy sí. Ahí está, listo. Permitir. Bueno, entonces, estos son los 5 principios del sistema de comercio. Comercio, el primero, comercio no discriminatorio. Acá se regulan abarca dos principios: nación más favorecida, NMF, y trato nacional. Un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales, debe darles por igual la condición de nación más favorecida o NMF. Este principio hace referencia a que los países que tienen comercio entre sí o que forman parte de la Organización Mundial del Comercio no deben de tener ningún tipo de preferencia entre el libre comercio que ejercen. Es decir, El Salvador debe dar trato igual a Honduras, a Canadá, a Estados Unidos, ¿verdad?
Y si El Salvador adopta una medida restrictiva o que favorece a un país determinado, debe hacerlo de igual forma con todos los demás países. A eso se refiere el principio de nación más favorecida. Si El Salvador establece un incentivo fiscal a favor de los países de Centroamérica, debe de generalizar ese incentivo fiscal para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. El trato nacional hace referencia a los productos nacionales y extranjeros que deben de tener el mismo trato, las mismas condiciones, de tal manera que exista la misma competencia sin ningún tipo de discriminación. Entonces, ni tampoco debe discriminar entre sus propios productos, servicios o ciudadanos y los productos, servicios o ciudadanos de otros países. Debe otorgarles trato nacional, es decir, en el mercado nacional de un país deben de competir en iguales condiciones tanto los productos nacionales como los extranjeros. Y bueno, en el caso de los países subdesarrollados como el nuestro es complicado porque hace algunos años, por ejemplo, vino Pan Bimbo de México y se terminó o llegó a la quiebra a Pan Bimbo Nacional. Bueno, primero un problema del nombre, ¿verdad? Y que llegó a los tribunales de la marca, del nombre comercial, y ganó la empresa mexicana, y la empresa nacional se quedó con el nombre de Pambi. Y además, casi llegó a la quiebra a la Lido, a la empresa Lido. Entonces, obviamente que para un país subdesarrollado, este principio es de difícil aplicación, ¿verdad? Porque las empresas extranjeras, las transnacionales, tienen mayor capacidad, ¿va? Sus productos son de mejor calidad y hasta pueden ser con un precio inferior. En la OMS significa la nación más favorecida, igual trato para todos los demás. Significa no discriminación, es decir, tratar prácticamente a todos de igual manera. En virtud de los acuerdos de la OMS, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Es decir, cuando habla de interlocutores comerciales se refiere a los países con los cuales tiene relaciones comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, a la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la Organización Mundial del Comercio. El tipo arancelario son los aranceles, son los impuestos que los países cobran en la importación de las mercancías, ¿no? El trato de nación más favorecida significa que cada vez que un país reduce un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los mismos productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o fuertes. Es decir, que si El Salvador tiene una apertura en su mercado o reduce los aranceles para Centroamérica, entonces, de acuerdo con el principio de nación más favorecida, tendría que aplicar esos aranceles reducidos también a todos los demás países que conforman la Organización Mundial de Comercio, porque de lo contrario es una violación a este principio. Obviamente que en Centroamérica, por el sistema de integración centroamericana, los aranceles son diferentes, han sido negociados, que los que se cobran a los países de Centroamérica. Básicamente hay libre comercio y en más de un 90% de los productos tienen un arancel común, y los países originarios de
mejor dicho, los productos originarios de Centroamérica no pagan arancel. Entonces, pero los productos que vienen de otras regiones sí pagan, ¿verdad? Eso es una violación al principio de nación más favorecida que establece la Organización Mundial de Comercio. Hay cierta flexibilización para los países pobres como el nuestro, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Tiene tanta importancia que es el primer artículo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, que regula el comercio de mercancías. Este acuerdo fue firmado en Uruguay en 1994 y regula el comercio de mercancías, la importación de mercancías a nivel internacional, el comercio a nivel internacional. El principio de nación más favorecida es también prioritario en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, es el artículo 2, y en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, artículo 4. En conjunto, esos tres acuerdos abarcan las tres esferas principales del comercio de las que se ocupa la OMS, o sea, el comercio de mercancías, el comercio de servicios y la propiedad intelectual. Esos son los aspectos que regulan la Organización Mundial de Comercio entre sus miembros. Bueno, lo que le interesa a esta organización es que no existan restricciones de ningún tipo, ni barreras de ningún tipo al comercio internacional. Obviamente que con ese tipo de principios se beneficia sobre todo a los países más desarrollados que tienen mayor tecnología. ¿Cuáles son las excepciones que se establecen en este principio? Bueno, los países pueden establecer un acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente a los productos objeto de comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de terceros países. Y eso es lo que sucede cuando se suscriben los TLC, los tratados de libre comercio, que se establecen beneficios fiscales a los países que suscriben el tratado y se establecen aranceles más bajos y una serie de beneficios al comercio en perjuicio de otros países que no son suscriptores de esos tratados. Pueden otorgar acceso especial a sus mercados a los países en desarrollo. Bueno, así se denomina a nosotros los países pobres, ¿no? Un país puede poner obstáculos a los productos que se consideren objeto de un comercio desleal procedente de países específicos. Sobre todo actualmente en el comercio internacional se ponen obstáculos a los productos provenientes de China, ¿no?, que los consideran comercio desleal a algunos países, ¿no?, porque son más baratos y a veces de la misma calidad, ¿verdad? En el caso de los servicios, se permite que los países en ciertas circunstancias restringidas apliquen discriminaciones a los servicios provenientes de otros países, ¿no? Y es que los servicios son prestados desde el exterior a un determinado país, ¿verdad? O las personas llegan a ese país a prestar un servicio. Estas excepciones se establecen con arreglo a condiciones estrictas que están reguladas en el mismo acuerdo, los mismos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Trato nacional, igual trato para nacionales y extranjeros. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado al mercado. Eso significa que sí pueden pagar los derechos arancelarios a la importación y todos los tributos que se cobran en la importación de las mercancías en los respectivos países. Y también los impuestos que se pagan en el caso de los servicios. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales.
y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales. O sea, una vez que los productos, servicios, marcas, patentes, los derechos de autor ingresan al territorio nacional, deben de tener las mismas condiciones de competencia. Aquí lo que se prohíbe es que existan beneficios a los productos nacionales que haga que sean más baratos en detrimento de los extranjeros, ¿verdad? O incentivos fiscales, ¿verdad? Que para determinar, que es lo normal en todos los países, hay incentivos fiscales a la producción nacional para proteger ciertos sectores estratégicos de la economía nacional. Pues eso está prohibido de acuerdo con este principio. Este principio de trato nacional, dar a los demás el mismo trato que a los nacionales, figura también en los 3 principales acuerdos de la OMS, que ya mencionamos: el acuerdo GATT, comercio de mercancías, el acuerdo de comercio de servicios y el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? El trato nacional solo se aplica una vez que el producto, servicio o la obra de propiedad intelectual han entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplica un impuesto equivalente. Bueno, en cierta medida, los pagos de los tributos a la importación hacen que el precio se eleve un poco más, ¿verdad? En relación con el producto nacional. Pero además es que los productos nacionales también pagan impuestos internos, ¿verdad? Pagan impuestos internos. Pero una vez que el producto extranjero ingresa al país, también se somete a la legislación nacional y tiene que pagar IVA también, ¿verdad? Y la persona que lo importa tiene que pagar renta, ¿verdad? Todos los impuestos que se cobran en esa actividad. El segundo principio: comercio más libre de manera gradual mediante negociaciones. Acá se parte de que debe de existir negociaciones entre los países para evitar obstáculos al comercio, barreras al comercio, de tal manera que el comercio fluya de una manera más rápida, sin ningún obstáculo. Entonces, la reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes de alentar el comercio. Claro, como les decía, los países desarrollados, las empresas transnacionales tienen mayor capacidad de producción y de producir con mayor calidad que una empresa nacional. Hay una desigualdad, ¿verdad? Esos obstáculos incluyen los derechos de aduana o aranceles. O sea, según este principio no deberían de cobrarse. Y medidas tales como las prohibiciones de las importaciones o los contingentes que restringen selectivamente las cantidades importadas. Hay ciertos productos de importación restringida en el país. Hay productos de importación prohibida y estos productos de importación restringida generalmente son productos que para ingresar al país requieren de una licencia o una autorización. Entonces, por ejemplo, las armas de guerra, ¿verdad? Y hay productos de importación prohibida, como las cuestiones de esas revistas aunque circulan, ¿no?, revistas o videos pornográficos, ¿no? Y otro aspecto que también se cuestiona es lo que se denomina burocracia administrativa, papeleo administrativo, y las políticas cambiarias, ¿no? Más que todo es aplicable a los países
cuya moneda no es el dólar, ¿no? Porque el dólar es una moneda básicamente internacional, pero cuando teníamos el colón se daba también cambio, ¿no? El BCR regulaba el tipo de cambio. Eso puede en un momento determinado afectar los productos extranjeros, ¿no? Sobre todo cuando se paga, ¿no? Puede aumentar o disminuir el pago. La apertura de los mercados puede ser beneficiosa, pero también exige una adaptación. Sí, una adaptación de los países, pues, porque generalmente los países tienden a proteger ciertos sectores productivos que son considerados estratégicos, ¿no? Que si abren el comercio sin ningún tipo de regulación, implicaría que se llevaría a la quiebra toda la industria nacional, ¿verdad? La industria, el comercio, los servicios, porque los productos extranjeros vienen en mejores condiciones y son más baratos. Las rondas de negociaciones en GAP, el GAP se firmó, les decía, en 1994 en Uruguay, se han ampliado para incluir los obstáculos no arancelarios aplicados a las mercancías y esferas nuevas como los de servicios y la propiedad intelectual. Se le denomina obstáculos no arancelarios a aquellas restricciones que se ponen al comercio de las mercancías, a la importación de mercancías que no son de tipo tributario, o sea, que no son derechos a la importación, que no son DAI, de impuesto IVA. Por ejemplo, las licencias, ¿verdad? Las licencias para poder introducir un producto al mercado nacional, ¿verdad? Los ciertos requisitos sanitarios y fitosanitarios dependiendo del tipo de producto. En el caso de la propiedad intelectual, pues aquí tenemos una ley que regula los aspectos de propiedad intelectual y que establece también ciertas restricciones para proteger la propiedad intelectual. Y entonces se requieren ciertas licencias o autorizaciones para poder traer un producto al país o para ser el comercializador de ese producto, dependiendo de las marcas. Por ejemplo, hay empresas como Simán que solo ellos pueden distribuir determinados productos en el país, como la marca Tommy. Y ellos tienen una licencia. Cuando ingresan al país, en la aduana están obligados a verificar si una empresa que no es Simán trae ese producto, no dejan entrar ese producto al territorio nacional, salvo que demuestre que la marca lo ha autorizado. Esas son restricciones no arancelarias. Los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio permiten que los países introduzcan cambios gradualmente mediante una liberalización progresiva. Por lo general, los países en desarrollo disponen de plazos más largos para cumplir sus obligaciones. Sí, los países en desarrollo son los países pobres, ¿no? Es decir, se les da cierta consideración a los países en desarrollo para que puedan cumplir los acuerdos de la OMC, porque se entiende que tienen un nivel productivo inferior, tienen menor capacidad tecnológica que los países desarrollados. Entonces, los países en desarrollo deben de considerar a los países pobres, ¿no? Como el nuestro, ¿no? El otro principio es previsibilidad mediante consolidación y transparencia. Básicamente se trata de establecer reglas claras en el comercio de los países y transparencia también, ¿verdad? En las reglas aplicables al comercio interno. Las empresas, los inversionistas y los gobiernos extranjeros deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales que incluyen los aranceles y obstáculos no arancelarios.
los tipos arancelarios y los compromisos de apertura de los mercados se consolidan en la Organización Mundial de Comercio. O sea, cuando dice se consolidan, se acuerdan, se establecen de una manera uniforme, ¿va? Uniforme. Acá pues también tenemos el aspecto de la seguridad jurídica, ¿verdad? Es decir, se debe de garantizar que cuando en el comercio interno de los países y con los demás países se van a aplicar las mismas reglas jurídicas y no se van a cambiar de un día para otro. Mediante la estabilidad y la previsibilidad se fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden aprovechar plenamente los beneficios de la competencia, la posibilidad de elegir precios más bajos. Este es el deber ser, ¿verdad? Claro, entre países iguales, desarrollados, pues es bien aplicable, pero entre un país desarrollado y uno pequeño, pues no, ¿verdad? Como que no funciona mucho. Es desigual el tratamiento. El sistema multilateral de comercio constituye un intento de los gobiernos de dar estabilidad y previsibilidad al entorno comercial. Es decir, que las reglas deben de estar claras y definidas. Y evitar salir con situaciones que puedan generar cierta inestabilidad, ¿verdad? En la OMS, cuando los países convienen en abrir sus mercados de mercancías, se consolidan sus compromisos. De los acuerdos que se negocian en el marco de dicha organización con todos los países que la conforman. Con respecto a las mercancías, estas consolidaciones equivalen a límites máximos de tipo arancelario. Sí, o sea, se establecen aranceles uniformes, ¿no? O tasas entre un mínimo y un máximo entre todos esos países, entre todos los países que conforman la Organización Mundial del Comercio. En algunos casos, los derechos de importación aplicados son inferiores a los tipos consolidados. Esto suele ocurrir en los países en desarrollo. En los países desarrollados, los tipos efectivamente aplicados y los consolidados tienden a ser iguales. El mismo arancel se le aplica a los cigarrillos, a los licores, ¿verdad? Y puede suceder que en un país en desarrollo el arancel es diferente, ¿verdad? Un país, bueno, no puede suceder, de hecho así es, ¿verdad? Un país, el arancel es el impuesto a la importación, el DAI, ¿verdad? Derechos arancelarios a la importación. Un país puede modificar sus consolidaciones, pero solo después de negociarlo con sus interlocutores comerciales. O sea, no puede adoptar medidas unilaterales, ¿verdad? Lo que puede significar que tenga que compensarlos por la pérdida de comercio. Estos principios son bastante duros para un país en desarrollo, ¿verdad? Es decir, que aquí se da la posibilidad de que si un país, como consecuencia de una medida unilateral adoptada por otro, sus empresas o las sociedades nacionales tuvieron pérdidas como consecuencia de esa medida, pues debe ser compensada esa pérdida. Perdón, una pregunta. Ajá. Por ejemplo, por eso es que se tardó un año Inglaterra de salir de la Unión Europea para poder como llegar a acuerdos respecto a ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que cuando se firma un tratado estamos hablando de un tratado de integración, ¿no? Pero igual, cualquier tipo de tratado que se firma, en el mismo tratado se establecen las reglas para poder salirse de ese tratado. O sea, para poder denunciarlo se llama. Entonces, ese mecanismo es bastante engorroso generalmente. Entonces, por eso es que Inglaterra, bueno, el Reino Unido porque no es Inglaterra, es el Reino Unido de Gran Bretaña. Son varios países. Irlanda del Norte,
quiero ver cuáles otros. Son como Escocia. Bueno, la cuestión es que el mecanismo para salirse del tratado de la Unión Europea eh, lleva diferentes etapas. En todos los tratados así es. Y el país que se quiere salir debe cumplir con todos esos requisitos al pie de la letra. Y también debe tener la autorización de los demás miembros que conforman ese ente. Entonces, por eso ha sido un proceso. Incluso internamente ellos hicieron una consulta popular, ¿no? Porque así lo exige el tratado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido en el caso de el Reino Unido, que se salió de la Unión Europea. Pero digamos que en temas arancelarios, como ya no son parte de la Unión Europea, no sé si ellos van a proponer su propio características o sus propias circunstancias. El trato que una vez que se salió de la Unión Europea ya no forma parte de ese bloque, entonces de esa comunidad de estados, entonces ya no tiene los mismos beneficios arancelarios, ¿verdad? Pero también significa que los demás países que hacen comercio con ellos tampoco los tienen. Ellos también pueden imponer. Son los beneficios. Sí, es que los beneficios económicos, sociales, culturales, solo son aplicables a la comunidad de estados que forman ese bloque de la Unión Europea. Los países que no forman parte de esa comunidad de estados no tienen esos beneficios. Entonces, por eso es que hoy el Reino Unido está negociando un tratado con la Unión Europea. Entonces, así sucede, ¿verdad? Que está negociando un tratado con la Unión Europea y para acceder a ciertos beneficios. Cuando se salió, perdió todos esos beneficios, obviamente, ¿no? El sistema trata también de mejorar la previsibilidad y la estabilidad por otros medios. Uno de ellos consiste en desalentar la utilización de contingentes y otras medidas empleadas para fijar límites a las cantidades que se pueden importar. Esto de los contingentes arancelarios son autorizaciones de importación de ciertas mercancías por cantidades específicas. Por ejemplo, un contingente arancelario se puede establecer en medidas métricas, en toneladas métricas. En el caso de Estados Unidos, el tratado con Estados Unidos y Centroamérica, los contingentes arancelarios se establecen, por ejemplo, el arroz. Por cada uno de los países, El Salvador podrá importar con beneficio arancelario 1 millón de toneladas métricas de arroz de Estados Unidos. Luego que cumple ese contingente arancelario, se le va a aplicar el arancel que normalmente se aplica a la importación de esas mercancías. Entonces, acá, pues, en este principio, para ellos, los contingentes arancelarios constituyen un comercio desleal, ¿verdad? Todo eso se debe de ir eliminando entre los países. Otro medio es hacer que las normas comerciales de los países sean tan claras y públicas, transparentes, como sea posible. Sí, claro, acá en El Salvador es el Ministerio de Economía, ¿verdad?, el que establece la situación de los inversionistas extranjeros que quieran invertir en el país, ¿verdad? Ahí se le establecen cuáles son las reglas, todo el procedimiento que deben de seguir, cuáles son los beneficios, etcétera. La supervisión periódica de las políticas comerciales nacionales por medio del mecanismo del examen de las políticas comerciales constituye otro medio de alentar la transparencia tanto a nivel nacional como multilateral. Es decir, que las páginas de los ministerios de Economía pueden ser revisadas por cualquier otro país
ciudadanos de otros países, empresas de otros países que tengan interés en comerciar con El Salvador, por ejemplo, porque las reglas son claras. Eso es lo que conlleva este principio de previsibilidad mediante consolidación y transparencia. Luego tenemos el principio número 4, más competitivo mediante el fomento de una competencia leal. Aquí se promueve la competencia leal, es decir, hay también competencia desleal, ¿verdad? Como el caso del dumping, que implica introducir mercancías a un costo inferior en una determinada economía, en un país, a un precio inferior al costo de esa mercancía, con el único objetivo de ganar ese mercado. Claro, para eso tiene que ser una empresa transnacional, ¿verdad? Que tenga esa capacidad de introducir en un mercado, por ejemplo, de El Salvador, cierta mercancía a un precio inferior al costo, que lo compensa en el mercado de otros países, ¿no? A eso se llama dumping y es competencia desleal, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades se desalientan las prácticas desleales, como las subvenciones a la exportación y el dumping de productos a precios inferiores a su costo para adquirir cuotas de mercado. No les gustan las zonas francas porque las zonas francas son empresas con incentivos fiscales, ¿no? Las zonas francas aquí en el país son considerados como territorios extraaduanales para efectos tributarios, como que si ese territorio fuera otro país. Entonces, pero solo para efectos tributarios. Y no pagan tributos internos en el país. Obviamente que eso les da una gran ventaja y también tienen una serie de beneficios en las importaciones, ¿verdad? Y exportaciones. Y el caso del 6% a exportadores, esto ya se eliminó en la ley de reactivación de las exportaciones. Se establecía que se les daba un incentivo del 6% sobre el valor FOC, o sea, sobre el valor de exportación de un determinado producto como un incentivo fiscal. Por presiones de la Organización Mundial de Comercio se quitó y se dejó, la ley existe, la ley de reactivación de las exportaciones, solo se eliminó la disposición en donde se regulaba el 6%, pero se creó una nueva ley que se da un incentivo por los derechos arancelarios a la importación que han pagado los productos o las mercancías que se importaron para producir determinado producto que posteriormente se va a exportar. Si yo produzco zapatos, importo cuero, importo cintas, suelas, entonces cuando ingresó ese producto al territorio nacional pagó DAI. Entonces el incentivo consiste que luego yo produzco el zapato y lo exporto. Y cuando lo exporto, resulta que después el Estado me devuelve los derechos arancelarios que yo pagué por la materia prima que importé para fabricar ese producto. Por eso fue sustituido este incentivo, que se considera más justo, porque este 6% no tomaba en cuenta la materia prima con que se producía determinado producto, sino que era parejo 6% sobre el valor FOC. La OMS es un sistema de normas consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones. Libre comercio en su mayor dimensión, ¿verdad? Las normas relativas al dumping, exportación a precios inferiores al costo para adquirir cuotas de mercado, y las subvenciones tienen por objeto lograr condiciones equitativas de comercio, al igual que las normas sobre no discriminación. Las subvenciones son incentivos fiscales
que se les dan a determinadas actividades económicas. Son incentivos para favorecer determinadas actividades económicas, culturales, productivas. Y las otorga la Asamblea Legislativa, según el artículo 131, ordinal 11 de la Constitución. Entonces también se dan subvenciones, por ejemplo, en el caso de empresas ONG, ¿verdad?, que realizan determinadas actividades y entonces el Estado del presupuesto nacional les da o les ayuda con un monto determinado. Entonces esas cuestiones se consideran prácticas desleales, ¿no?, en el comercio internacional. Las normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y cómo pueden responder los gobiernos, en particular mediante la aplicación de derechos de importación adicionales calculados para compensar el daño ocasionado para el comercio desleal. Entonces, cuando se dan medidas de este tipo, se exige que el Estado compense mediante otro tipo de tributos para que no se afecte las condiciones bajo las cuales están participando los productos extranjeros, ¿no?, en el mercado nacional. Muchos de los demás acuerdos de la OMS están destinados a apoyar la competencia leal, por ejemplo, en agricultura, propiedad intelectual y servicios. También existe un acuerdo de contratación pública. Claro, el Estado contrata bienes, servicios y obras, ¿verdad?, y es el mayor proveedor generalmente aquí en este país. Por ejemplo, las licitaciones que hace el Estado, o sea, son millonarias, ¿verdad? Solo imagínense una licitación del Ministerio de Obras Públicas para construir una obra determinada, ¿verdad? Entonces, acá lo que se trata es que las reglas sean iguales para todos los que puedan participar, nacionales o extranjeros, y que se establezcan de manera clara las condiciones, ¿no?, y que sea uniforme para todos los países de la OMS, ¿verdad? El quinto principio es promoción del desarrollo y la reforma económica. Los países en desarrollo necesitan flexibilidad en cuanto al tiempo preciso para aplicar los acuerdos del sistema. Más que todo va encaminado este principio a políticas de flexibilidad en la Organización Mundial de Comercio para los países en desarrollo, los países pobres, ¿no? Los países que tienen un mayor desarrollo tecnológico, los países desarrollados, deben de colaborar con los países pequeños, los países pobres, deben de capacitarlos y deben de dar ciertas concesiones en consideración a la condición del país, ¿verdad? Es más ventajoso para los países menos adelantados dándoles más tiempo para adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios especiales. El acuerdo GATT o los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio establecen asistencia y concesiones comerciales especiales para los países pobres, ¿verdad? Acá se establece que más de las 3/4 partes de los miembros de la Organización Mundial del Comercio son países en desarrollo y países en transición económica. Fíjense que son 164 miembros actualmente y 20 países observadores. Las 3/4 partes de 164 habría que ver cuánto es, ¿verdad? Pero es bastante, es que son pocos los países desarrollados, ¿no? Los acuerdos de la Ronda de Uruguay les concedían a los países en desarrollo periodos de transición para adaptarse a las disposiciones menos conocidas y quizás más difíciles de la OMS, especialmente en el caso de los más pobres, los países menos adelantados.
Entonces, lo que procura este principio es darle iguales condiciones a los países en desarrollo, promover su desarrollo para que estos puedan, mediante asistencia técnica y mediante beneficios comerciales, para que estos puedan cumplir con los principios de libre comercio que exige la Organización Mundial del Comercio. De eso se trata este principio. Vaya. Digamos que el primer tema ha sido como un temita introductorio para que entremos al tema principal, que son los tratados de libre comercio, y vamos a ver que todo lo que hemos hablado se aplica también acá. Se aplica y pues es importante por lo menos tener nociones de los principios de libre comercio, ¿no?, establecidos por la Organización Mundial de Comercio entre sus miembros. Entonces, como les decía, los tratados de libre comercio son tratados, ¿no? Es decir, que el procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico nacional es para poderlos incorporar al sistema jurídico nacional y que formen parte de la ley secundaria, porque son leyes secundarias, porque forman parte del ordenamiento jurídico nacional, pero prevalecen, tienen una condición especial, prevalecen sobre las leyes secundarias, pero no sobre la Constitución. La Constitución prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, de acuerdo al artículo 144 y siguientes de la Constitución, los tratados de libre comercio son ley de la República una vez que estos se incorporan al ordenamiento jurídico con base al procedimiento establecido en la misma Constitución, según el cual le corresponde al órgano ejecutivo la negociación y lo hace por medio del Ministerio de Economía y los ministerios relacionados en la temática que se esté negociando, ¿verdad? Si es cuestiones de productos agrícolas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y así, dependiendo de la naturaleza, porque estos tratados de libre comercio se negocia la introducción de mercancías, productos, servicios y cuestiones de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, una vez que el Ejecutivo los negocia, los lleva a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa los autorice, ¿verdad? Y aquí se requiere 43 votos. Entonces, estos son tratados, ¿verdad? Son tratados que prevalecen sobre la ley nacional. Son acuerdos con carácter legal establecidos entre dos o más países con la finalidad de facilitar el intercambio comercial entre los mismos. Los tratados generalmente son bilaterales, ¿va?, cuando se negocian entre dos países. Son multilaterales cuando se negocian de más de dos países, ¿no? Normalmente hay varios tratados que ha suscrito El Salvador que han sido negociados por Centroamérica, el bloque de los 5 países de Centroamérica, a veces Panamá se incluye, ¿verdad? Y con un determinado país, por ejemplo el CAFTA. El CAFTA es un tratado que fue firmado entre Centroamérica y los Estados Unidos de América. También el acuerdo comercial con la Unión Europea. Estos acuerdos se refieren a la eliminación total de barreras arancelarias y no arancelarias que dificulten el libre intercambio de bienes, mercancías, servicios y capitales. Lo que se procura es el libre comercio, la eliminación de cualquier barrera u obstáculo al comercio
de bienes y servicios y la protección de la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, las barreras arancelarias son los impuestos a la importación que se cobran, y las no arancelarias son aquellas requisitos que se exigen a determinadas mercancías por un país para que puedan ser introducidas en ese territorio. Y bueno, por ejemplo, las carnes, ¿verdad? Las frutas, los productos alimenticios, ¿verdad? Los textiles, en caso de la propiedad intelectual, ¿verdad? Que debe tener licencia. Entonces hay ciertas licencias, autorizaciones que se deben de tramitar para poder introducir esos productos al territorio nacional. Son acuerdos comerciales vinculantes, es decir, y son vinculantes porque son ley de la República, pero son vinculantes entre los países que los han suscrito. Es decir, cuando un país firma un tratado de libre comercio, se somete a las condiciones establecidas en ese tratado. Y para poder salirse, como decíamos el caso de Inglaterra, tiene que denunciarlo, pero el procedimiento de denuncia es un trámite, no es tan fácil. Son acuerdos comerciales vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, con el fin de profundizar la integración de las economías y favorecer la captación de inversión privada. Las mercancías originarias de los países que han suscrito el tratado gozan de ciertos privilegios, de ciertas preferencias. Tienen aranceles o impuestos a la importación inferiores al que podrían tener las mercancías de otros países que no forman parte de ese acuerdo comercial, ¿verdad? Y en cuanto a los requisitos no arancelarios, también gozan de ciertos privilegios, porque puede ser que a un producto que provenga de otro país que no forma parte del acuerdo, se le exijan requisitos administrativos que no se le exigen al país que forma parte del acuerdo. El objeto es eliminar las barreras y obstáculos al comercio, liberalizar la economía entre los países que forman parte del acuerdo, es decir, crear una zona de libre comercio en ese bloque que ha firmado el Tratado de Libre Comercio. Aspectos importantes. Además de temas comerciales, incorporan temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laboral y medio ambiente, entre otros. Casi todos los tratados tienen un capítulo relativo al medio ambiente, a la protección de derechos laborales, a la protección de la propiedad intelectual, ¿verdad? Institucionales hace referencia a las instituciones, ¿verdad?, de los países, a evitar en la medida de lo posible la burocracia y el papeleo innecesario que se consideran obstáculos al comercio. Tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tienen carácter de perpetuidad. Obviamente que mientras no se derogue el tratado, ¿verdad? Es decir, mientras los países continúen voluntariamente en ese tratado, porque puede ser que algún país decida denunciar el tratado y someterse al procedimiento de denuncia, o puede ser que también se renegocie ese tratado, como ha sucedido con el Tratado de Libre Comercio con México. Se renegoció ese tratado, y como sucedió también con el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, en el periodo presidencial de Donald Trump, ¿verdad?, que Estados Unidos consideró que se le daban muchas ventajas a esos países en detrimento de su economía, ¿verdad?
Y entonces lo volvieron a negociar, ¿verdad?, individualmente con cada país. Sirven para resguardar a los sectores más sensibles de la economía. Apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que los negocian. Pues hay sectores en cada país, por ejemplo, acá que son sensibles, el sector agrícola, el café, ¿verdad? El café, los productores de café. Son sectores que reciben subsidios de parte del Estado, ¿no?, para evitar que quiebren, ¿no?, o la industria nacional. Establecen foros y mecanismos para disminuir controversias comerciales. Siempre cualquier controversia de naturaleza comercial que surja como consecuencia de la interpretación del tratado, de la aplicación del mismo, el tratado establece el mecanismo de solución de controversias por medio de un arbitraje. Pretenden crear una zona de libre comercio. Esa zona de libre comercio que conforma a todos los países que han suscrito ese tratado, ¿no? Un solo territorio, aparentemente, ¿verdad?, pero relativo al comercio, nada que ver con el derecho de integración. Aquí es más que todo, son tratados de naturaleza comercial que incentivan el libre comercio. El derecho de integración va más allá del libre comercio, ¿no?, que también el aspecto social, cultural, integración económica, estableciendo reglas que definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos y servicios entre las naciones participantes. Esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y los aranceles, siendo este uno de los principales objetivos de los tratados. Es decir, eliminar las barreras, los obstáculos, y los aranceles son considerados como barreras, ¿no? Puede suceder que se establece cada una negociación en el tiempo de los aranceles para determinados productos, que inicialmente se cobra 10, en un año, en el siguiente 8, en el siguiente 6, hasta llegar a 0% de arancel, ¿verdad?, de determinado producto. Propugna la existencia de condiciones de justa competencia entre las naciones participantes y ofrecen no solo proteger, sino también velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Este tema de la propiedad intelectual es un tema sagrado en todo tratado de libre comercio. ¿Cuáles son las categorías más importantes relacionadas con los tratados de libre comercio? ¿Cuáles son? La asimetría se refiere al trato preferencial que recibirá un país en razón del atraso en sus niveles de productividad y tecnología, que presentan una o varias ramas de su economía con respecto a la de su contraparte en el tratado. Aquí se da, en la asimetría, se da un trato preferencial a los países más atrasados, a los países pobres, ¿no? Las exclusiones se refieren a la decisión de un país de excluir a un sector o rama de la economía del acuerdo de libre comercio en virtud del carácter estratégico que dicho sector o rama tiene para la economía. Ya me dio tos. Siempre hay sectores de la economía que cada estado protege por considerar que son sectores estratégicos, que generan empleo, que generan divisas, ¿no? Y entonces generalmente los estados los protegen. Esos sectores son los que generalmente se excluyen, ¿no? Las reglas de origen son los requisitos mínimos de fabricación, contenido de elaboración en la región que debe cumplir un producto para poder ser considerado como originario del país signatario, es decir, para que el producto tenga derecho a los beneficios del tratado en materia de aranceles aduaneros. Los productos originarios de los países que han suscrito el tratado
gozan de beneficios arancelarios. Y para establecer el origen de esos productos se establecen una serie de reglas de tipo arancelario. Y estas reglas van encaminadas a determinar que ese producto es originario de ese país. Y cuando dice que es originario es que la producción, tanto la materia prima utilizada como la mano de obra utilizada, todo el proceso utilizado, ha sido con productos, mano de obra nacional del país que ha suscrito ese tratado o de los países que forman parte de ese tratado. Por ejemplo, un caso extremo sería el caso de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, los cerdos, las vacas, ¿no? Que la carne, se comercia carne, debe demostrarse que ese cerdo, esa vaca, es originario de El Salvador, ¿verdad? Para comerciarlo con Estados Unidos. ¿Y cómo es originario? Nació en El Salvador. Los frijoles, ¿verdad?, fueron producidos en El Salvador. Pero para eso se establecen una serie de reglas para establecer el origen. Se llaman reglas de origen, así se llaman. Y son un poco complejas, les diré. Un salto arancelario de la partida A a la partida B y cosas así, que realmente hay que conocer de derecho aduanero para meterse en ese mundo. Los mecanismos de compensación de asimetría, por ejemplo, la salvaguardia. Estas son medidas temporales de regulación de las importaciones que un país puede adoptar cuando, como resultado de un proceso de apertura de mercados, algún sector de la producción nacional se encuentra dañado, puede ser gravemente dañado ante la dificultad de competir exitosamente en el mercado interno frente a incrementos masivos de importación de productos similares o directamente competidores con los productos domésticos. Un ejemplo de salvaguardias, por ejemplo, cuando en época de invierno, los productos agrícolas generalmente se dan problemas de producción o pueden darse problemas de sobreproducción, ¿verdad? Cuando escasean los productos, por ejemplo, se pierde toda la cosecha de frijol, de maíz, entonces el Estado lo que hace es, para compensar la producción nacional de esos productos, porque son productos de la canasta básica, flexibiliza o baja los aranceles de importación para productos que provienen del exterior, ¿verdad? Pero cuando en el mercado nacional le va bien a los productores nacionales y hay una sobreproducción, entonces el Estado lo que hace es sube los aranceles a la importación de productos extranjeros, de frijol extranjero, de maíz extranjero, de arroz extranjero. Y de esa manera desincentiva las importaciones e incentiva el mercado nacional. Esa es una salvaguardia para proteger a la producción nacional, ¿verdad?, de ese tipo de productos. Su objetivo es inhibir temporalmente las importaciones. Y estas son temporal mientras exista el problema, mientras se quiera beneficiar al sector. Después, pues, se vuelve a la normalidad. Por ende, la presión de competencia leal de productos extranjeros en el mercado interno a fin de proporcionar un periodo de alivio a la industria nacional dañada o amenazada de daño grave y facilitar así su proceso de ajuste a las nuevas condiciones. Entonces, son restricciones que, las salvaguardias son restricciones que el Estado adopta para la importación de productos extranjeros, incrementando los impuestos a la importación, los aranceles a la importación, para desincentivar las importaciones de esos productos, para que
fortalecer el mercado local, ¿verdad? Porque hay una sobreproducción por un determinado tiempo. Una vez que se normalizan las cosas, que ya pues se escasea el frijol, vuelve a la normalidad, ¿verdad? Y si hay pues pérdidas, entonces se toma otra medida de disminuir los tributos a la importación para proveer el mercado nacional de los productos que no se tienen. Las exclusiones, la razón por la que existen exclusiones es porque con seguridad la competencia sin aranceles puede llegar a hacer quebrar a los productores nacionales de los mismos y generar una crisis de empleo, cierre de empresas, disminución de exportaciones, etcétera. O bien porque es una rama o sector que genera empleos sustanciales para la economía, o porque demanda una cantidad de bienes intermedios de muchos otros sectores de la economía nacional y por tanto tiene un efecto cascada sobre la economía. Acá cuando hablamos de exclusiones, hablamos de sectores sensibles de la economía, de la producción nacional, que no son incluidos en el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado. Es decir, que ese tipo de productos, por ejemplo, la producción nacional de café, no forma parte del acuerdo y por tanto los productos extranjeros van a tener el arancel que normalmente se cobra a cualquier país del mundo, porque es un producto sensible para la economía nacional, ¿verdad? Entonces se excluye el tratado, no se negocia. Una vez firmados los TLS, son las empresas privadas las que hacen uso de estos beneficios y por tanto pueden cometerse violaciones de las normativas, normas de origen, dumping. Existen tribunales en la Organización Mundial de Comercio para dirimir las controversias que así surgen. Tribunales de arbitraje, son arbitrajes. Los arbitrajes son tribunales conformados por particulares, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a prestar ese tipo de servicios y normalmente los conforman por personas que no sean nacionales de los países que se encuentran en controversia. Esto implica el establecimiento de comisiones investigadoras que recogerán todas las pruebas y que luego serán evaluadas por un tribunal a fin de determinar la existencia o no de violaciones a los tratados y las consecuentes penalizaciones para el país infractor. Estamos hablando de tribunales de arbitraje, ¿verdad? Son tribunales de arbitraje. No, aquí no participan los tribunales judiciales de los países, ¿verdad? Y estos tribunales están conformados, como les decía, por personas que no son nacionales de los países que están en controversia. Las reglas de origen. Los bienes serán considerados de la región cuando sean totalmente obtenidos o producidos en la región, cumplan con un cambio de clasificación arancelaria específico para ese bien o cumplan con un requisito de contenido regional. Esto del contenido regional es una fórmula que se establece para garantizar que al menos el 50% de la materia prima utilizada para producir ese producto es nacional, ¿verdad? O es de los países que han firmado el tratado. Por ejemplo, en el caso del TLC con México, el valor de contenido regional aplicable será del 50%. Entonces, como les decía, se establecen una serie de reglas de origen para garantizar que la producción de determinado producto se ha efectuado con materia prima originaria del país o de los países que han firmado el tratado. Por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Se debe garantizar que fue producido en El Salvador, que la semilla que se sembró es nacional, la matita es nacional, el abono, todos los implementos
necesarios para producir ese arroz es nacional. Se establecen reglas y siempre se permite cierto margen, ¿verdad? Y ese producto, si se establece que es producto nacional, goza de un incentivo fiscal. Y existe también verificaciones de origen, ¿verdad?, de los países, ¿verdad? O sea, Estados Unidos puede mandar un grupo de auditores si tiene dudas sobre el origen de alguna mercancía que El Salvador ha exportado, para verificar si efectivamente es producción nacional, ¿verdad? Igual sucede con los animales, ¿verdad?, si nacieron en el territorio nacional, etcétera. Estos son los tratados de libre comercio que actualmente se encuentran vigentes en nuestro país. Tenemos México, con Triángulo del Norte, México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Vigente desde el 15 de marzo del 2001. República Dominicana, Centroamérica y República Dominicana. Desde el 4 de octubre del 2001, su vigencia. Chile, Centroamérica, 3 de junio del 2002. Panamá, Centroamérica, vigencia desde el 11 de abril del 2003. CAFTA, Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, desde el 1 de marzo del 2006. El Salvador, Honduras y Taiwán, desde el 1 de marzo del 2008. Bueno, este tratado se ha quedado congelado porque como El Salvador rompió relaciones diplomáticas con China, Taiwán, para abrirlas con China continental, entonces el tratado existe, no ha sido denunciado por ninguno de los dos países, pero ya no opera en la práctica. Obviamente que solo es con Honduras, Taiwán, ¿verdad? Porque Honduras no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Y es que lo que sucede es que para abrir relaciones diplomáticas con China, China exige que no se deben de tener relaciones diplomáticas con Taiwán y viceversa. Entonces, China-Taiwán, desde años se viene promoviendo como un Estado soberano, pero la ONU no le ha dado ese estatus todavía porque China se opone, ¿verdad? China forma parte del Consejo y se opone. Entonces, y son pocos países en el mundo que reconocen a Taiwán como nación, ¿verdad? La gran mayoría no lo reconoce. Luego tenemos Colombia, Triángulo del Norte, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este tratado tiene vigencia desde el 1 de febrero del 2010. Luego tenemos el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Tiene vigencia desde el 1 de octubre del 2013, fue ratificado el 4 de julio del 2013. También tenemos el tratado entre Centroamérica y el Reino Unido, que recientemente ha sido negociado y que va a entrar en vigencia. Entró en vigencia el 1 de enero del 2021. El Reino Unido son varios países, Inglaterra, Escocia, no recuerdo en este momento los demás, pero son como 5 países. Entonces, también tenemos ese tratado que entró en vigencia el 1 de enero del 2021. Tenemos también Centroamérica, Corea del Sur, por supuesto, del 21 de febrero del 2018. Además, se tiene un acuerdo con Cuba denominado Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de El Salvador y la República de Cuba, el cual se firmó el lunes 19 de septiembre del 2011 para estrechar los lazos comerciales entre ambas naciones. Hoy creo que en esta época este acuerdo no... Y es que en realidad con Cuba sí se tiene comercio y hay muchos funcionarios del gobierno
actual y de gobiernos anteriores que van a Cuba. Y entonces, en ese sentido, es por eso que en la época del presidente Sánchez Serén es que se firmó este acuerdo y se mantiene actualmente. ¿Verdad? Se mantiene actualmente. Bueno, tenemos también el acuerdo de alcance parcial entre la República de El Salvador y la República de Ecuador, suscrito el 13 de febrero de 2017 y vigente desde el 16 de noviembre del 2017. Y un acuerdo de alcance parcial entre la República de El Salvador y la República de Bolivia, suscrito el 16 de noviembre del 2018, no vigente aún. Estos acuerdos de alcance parcial no pueden ser considerados como tratados de libre comercio, son más limitados, pero son aplicables al comercio entre esos países. Luego tenemos TLS en proceso de negociación. Centroamérica, Canadá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua intentaron o comenzaron a negociar un tratado de libre comercio con Canadá, pero nunca se llevó a cabo, o sea, se suspendieron las negociaciones, ¿verdad? Y eso fue hace algunos años, ¿verdad? Entonces está en condición de suspendido. Y CARICOM con Centroamérica, Costa Rica observador en proceso de negociación también, ¿verdad? No, CARICOM es la comunidad de estados del Caribe. Son un montón de estados, pero chiquitos, que tienen una gran incidencia al momento de nombrar el secretario general de la OEA, porque es una cantidad de países, ¿no? De países pequeños y que al momento de votar inciden, ¿verdad? Entonces, estos son los tratados de libre comercio que El Salvador ha negociado, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Economía. Y ahí pueden darse cuenta. Todos estos los pueden bajar si quieren, pero son cantidad exagerada de páginas, ¿no? ¿Cuáles son estas áreas claves de los tratados, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Aquí básicamente lo que quiero darles a conocer son todos los capítulos que conforman estos tratados de libre comercio, las áreas que se negocian, ¿no? Que son negociadas, ¿no? En todo tratado de libre comercio. Bueno, las áreas claves son 12 áreas clave: acceso a mercados, normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, propiedad intelectual, exportación de servicios, contratación pública. Esto de la contratación pública, como les digo, es los estados son bastante, las contrataciones de los estados son bastante voluminosas, ¿verdad? Y aquí en las contrataciones nacionales se aplica la ley LACAP, las reglas establecidas en la ley LACAP, pero en los tratados de libre comercio siempre hay un apartado relativo a las compras públicas. Y como el tratado prevalece sobre la ley nacional, entonces se aplican las normas establecidas en el tratado. Y en lo que no se encuentre regulado en el tratado, se aplica la LACAP. Siempre y cuando sea favorable a las partes, ¿no? Inversión y establecimiento, competencia, institucionalidad, hace referencia a las instituciones, a la burocracia, y solución de controversias, que son tribunales de arbitraje. Estas son las áreas
que se encuentran reguladas en todo tratado de libre comercio. Son las áreas claves, ¿verdad? Hay más porque pues está el área de lo relativo al medio ambiente, ¿verdad? Eso es también otra área que lo relativo a la protección de los derechos laborales, ¿verdad? También se regula en todo tratado de libre comercio. El acceso a mercados. Bueno, lo que se pretende es eliminar las barreras al comercio, los obstáculos al comercio, crear una zona de libre comercio entre los estados o países que forman parte del tratado. El propósito principal de un acuerdo comercial es intensificar las relaciones comerciales entre cada una de las partes que lo firman. Lick, una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa si uno de los estados miembros de un tratado o firmantes de un tratado incumple algunas de esas normas específicas, por ejemplo, que incluyan temas de derechos laborales y eso en ese tipo de tratados? No, si incumple, en primer lugar, ahí el tratado establece el mecanismo. ¿Cuáles son los mecanismos de solución de controversia, ¿verdad? Porque tiene que ser denunciado por otro estado, ¿verdad? No es que los sindicatos salen y dicen, ¿verdad?, que les han vulnerado sus derechos laborales, ¿verdad?, sino que otro estado debe de, porque como aquí hablamos de que los sujetos que conforman el tratado son los estados, ¿verdad? Entonces, se va a una solución de controversia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Se le da solución conforme al mecanismo establecido en el mismo tratado. Para alcanzar este objetivo es necesario que los productos comercializados por cada una de las partes afronten condiciones similares de competencia, ¿verdad? Por eso es que el objetivo es eliminar los aranceles y los obstáculos al comercio. Las medidas arancelarias y no arancelarias, ¿no? Las medidas arancelarias están relacionadas con el tema de los tributos a la importación y las medidas no arancelarias están relacionadas con ciertas restricciones a la introducción de determinados productos, ¿no?, en un territorio nacional. Esto crea la necesidad de establecer consensos en relación al trato arancelario y no arancelario que cada una de las partes le dará a los productos importados del resto de países miembros del acuerdo comercial. Es decir, el acuerdo es un acuerdo entre partes que se han puesto de acuerdo respecto al comercio de sus países. Y las mercancías originarias de esos países gozan de beneficios arancelarios, que no los gozan las mercancías que son originarias de terceros países. Dentro de este apartado se establecen las condiciones bajo las cuales diversos productos originarios de cierto país o región ingresarán a otros mercados, ¿no? Sí, ¿verdad? Los productos que no son originarios de la región de los países que conforman el tratado, pues no tienen beneficios, ¿no?, arancelarios, ¿no? Pagan más impuestos a la importación. Condiciones establecidas con el propósito de equiparar la competitividad de los productos importados con la de los productos nacionales, que en los mercados nacionales, tanto los productos extranjeros como los servicios extranjeros compitan en igualdad de condiciones. Situación que es bien difícil, ¿no?, entre un país, entre Estados Unidos y El Salvador, por ejemplo, pero así se negocia. Aunque siempre se da, el país desarrollado siempre da ciertas concesiones o flexibiliza en algunos aspectos, ¿no? Se busca eliminar o minimizar las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan los productos extranjeros al ser importados. Ese es el objetivo, eliminar, crear una zona de libre comercio, equiparar el comercio de bienes, productos, servicios, ¿no?,
y la protección a la propiedad intelectual, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de este capítulo? Del capítulo Acceso a Mercados en los TLC. Primero, el trato nacional. Ya estuvimos hablando de eso, ¿se recuerdan? En los principios de la OMS. En esta sección, cada una de las partes se compromete con el resto de países a darle a sus mercancías el mismo trato que le da a las mercancías nacionales. En los tratados de libre comercio, todas las partes se comprometen a un trato nacional. Sin embargo, cada acuerdo detalla diversas excepciones bajo las cuales este principio no aplica. Es decir, una vez que la mercancía ingresó al territorio nacional, porque no se considera violación de este principio el pago de los aranceles, de los impuestos a la importación, pero cuando ya los productos se encuentran en el territorio nacional, las mercancías y los servicios deben de competir en iguales condiciones con las mercancías y servicios nacionales. Desgravación arancelaria. Cada una de las partes se compromete a la eliminación progresiva de los aranceles aduaneros aplicados a las mercancías provenientes de los países partícipes del acuerdo comercial. Bajo este rubro también existe un compromiso por no adoptar algún arancel nuevo o incrementar alguno existente. Cada una de las partes define procesos de desgravación en donde se establece el ritmo y plazo al que se desgravarán ciertas mercancías. Estas listas de grabación se contemplan en anexos de cada tratado. ¿Y en qué consiste una lista de grabación arancelaria? Pues un listado de mercancías, cuyos aranceles se irán disminuyendo gradualmente en el tiempo, hasta llegar, en algunos casos, a 0 arancel y en otros casos 1%, 2% de arancel. Entonces, se hace un detalle en un cuadrito de estas mercancías, ¿verdad? Y luego se establece por años la disminución, ¿verdad? En el año 1, el arancel para esta mercancía será el 10%, en el año 2 será el 8%, en el año 3, 6%, en el año 4, 4%, en el año 5, 0%. Por ponerles un ejemplo bien elemental, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de producto, así va a ser la desgravación arancelaria. La disminución gradual de ese arancel, desde un arancel alto hasta la mínima de ese arancel, ¿verdad? Que será aplicable únicamente a las importaciones de esos productos y de los países que han firmado ese tratado de libre comercio, ¿verdad? Otro aspecto importante es la admisión temporal de mercancías, ¿verdad? Es un régimen aduanero. Aquí en El Salvador, los regímenes aduaneros son el tratamiento legal que se les da a las mercancías cuando ingresan a un territorio nacional, ¿verdad? Entonces, acá estas mercancías, este régimen aduanero de emisión temporal de mercancías, se trata de aquellas mercancías que generalmente ingresan para un fin determinado en un país y luego después la sacan del país. Por ejemplo, el caso de los deportistas, traen sus implementos deportivos cuando ingresan a un territorio, vienen a una competición, entonces declaran esas mercancías bajo el régimen de emisión temporal de mercancías y que tiene un plazo definido en cada tratado, puede ser 60 días, 6 meses, ¿verdad? Y la persona ingresa con esas mercancías y luego que las utiliza para la actividad que va a realizar dentro del país. Por ejemplo, los médicos pueden traer sus equipos, etc. Al finalizar el plazo, estas personas salen del país nuevamente con sus mercancías, ¿verdad? Entonces, no pagaron impuestos, porque
es un régimen suspensivo de impuestos. Eso significa que durante el plazo mediante el cual las mercancías ingresan al país para el fin determinado, no se va a pagar ningún tipo de tributo. Ahora bien, si estas mercancías incumplen el plazo y se quedan en el territorio nacional, entonces tendrán que pagar los impuestos a la importación respectivos. Compromiso adquirido por cada una de las partes para autorizar la admisión temporal de mercancías, independientemente de cuál sea su origen. Aquí no importa el origen de las mercancías, libres de aranceles aduaneros, siempre y cuando estas mercancías cumplan con las características estipuladas dentro del tratado. Generalmente son mercancías cuyo propósito es publicitario, deportivo, equipo profesional utilizado para prestar algún servicio y que volverá a ser reexportado. Reexportado que va a salir del país nuevamente. Aquí por los regímenes aduaneros que regula el Código Aduanero Uniforme Centroamericano es importación temporal con reexportación en el mismo estado. Ahí le da 6 meses. 6 meses. Medidas no arancelarias. Estas son ciertas restricciones o autorizaciones que deben de cumplir ciertas mercancías para poder ingresar a un territorio nacional, al territorio nacional. Son prohibiciones de importación, contingente, regímenes de licencias de importación, reglamentaciones sanitarias, etcétera, aplicados a diversas mercancías. En cada tratado comercial, cada una de las partes se compromete a eliminar cualquier medida no arancelaria, dejando clara la existencia de secciones bajo las cuales éstas se mantendrán o se eliminarán gradualmente. Dichas excepciones se realizan sobre los productos que cada país considera como sensibles. Bueno, por ejemplo, cuando se trata de productos de propiedad intelectual, ¿verdad? Debe traer la licencia la persona que lo está importando, o sea, la licencia de importación que le da el dueño de la marca. Bueno, los contingentes arancelarios, ¿verdad? Que son autorizaciones de importación de determinadas cantidades de mercancías, ¿verdad? Que gozan de un arancel arancelario en un tiempo determinado. Las medidas sanitarias, ¿verdad? Los productos, por ejemplo, las carnes, productos comestibles, ¿verdad? O las fitosanitarias que son aplicables a los productos como las verduras, ¿verdad? ¿Cuáles son las excepciones al trato nacional? Aquí coloco algunos ejemplos en algunos tratados. Las principales excepciones establecidas por El Salvador son llantas usadas y recauchadas, comprendidas en esa partida arancelaria. Los controles impuestos sobre las importaciones de armas y municiones, sus partes y accesorios incluidos en el capítulo 93 del Sistema Armonizado, del SAC. Se recuerdan que el Sistema Arancelario Centroamericano es un documento en el cual se establece una lista de mercancías y sus respectivos derechos arancelarios a la importación. Es un documento bastante voluminoso y que está basado en el sistema armonizado a nivel de 4 dígitos que fue elaborado por la Organización Mundial del Comercio. Ese arancel es el que se utiliza para establecer los aranceles o los derechos arancelarios a la importación de las mercancías en El Salvador. Ahí se establece cuánto paga de DAI ese tipo de mercancía. Los controles impuestos sobre las importaciones de vehículos automotores usados de más de 8 años y de autobuses y camiones de más de 15 años. Esto está establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Establece restricciones de importación. Es decir, que los vehículos automotores de más de 8 años no pueden ser importados, ni los autobuses ni los camiones de más de 15 años en el territorio nacional. Claro, ahí vemos buses bien viejitos, ¿verdad? Luego, los controles impuestos sobre la importación de sacos y bolsas de yute y otras fibras textiles similares a esa subpartida. O sea, en el SAC
esta es una partida arancelaria a nivel de 4 dígitos. A nivel de más de 4 dígitos son subpartidas. A nivel de 6 dígitos, a nivel de 8 dígitos y más son incisos arancelarios. Bueno, ese es un tema aduanero. Los contingentes arancelarios. Un contingente arancelario es una cantidad específica de un producto que puede importarse por un tiempo determinado, cantidad autorizada de importación, pagando derechos arancelarios a la importación menores que los que normalmente se pagan para dicha mercancía. 100 toneladas métricas se pueden autorizar importar arroz de Estados Unidos, ¿verdad? Y a toda Centroamérica, a El Salvador le pueden autorizar 100 toneladas métricas, a Honduras 200 toneladas métricas, a Nicaragua 50 y así, ¿verdad? Por un tiempo determinado y gozando de beneficios arancelarios en ese tiempo. En el momento en que la cantidad permitida se alcanza, es cuando se autoriza volver a importar las mercancías, debiéndose pagar los derechos arancelarios usuales, ¿verdad? Una vez que se termina el contingente arancelario o la autorización. Aquí tenemos ejemplos. Únicamente los acuerdos firmados CASTA y Panamá establecen contingentes arancelarios sobre los siguientes productos agrícolas: carne de bovino, carne de cerdo, leche larga vida, queso fundido, queso mozzarella, papa, cebolla blanca, aceite refinado de soya y aceite refinado de girasol, aceite en bruto de palma, alitas de gallo y gallina, productos congelados de pastelería, los demás salsas de tomate. Esos son ejemplos de contingentes arancelarios que son restricciones a la importación de determinados productos, es decir, son autorizaciones de importar determinadas cantidades en un tiempo determinado que gozan de un beneficio arancelario, un arancel inferior, pero una vez que se agote el contingente, ya pagan los impuestos que normalmente pagan ese tipo de mercancía. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. No sé si ustedes tienen consultas. Como ven, este tema de los tratados de libre comercio que ahí está metido en el programa, sí tiene relación con derecho de integración, pero también es más derecho internacional, pero igual es un tema bien específico, más que todo son temas de libre comercio. Entonces les decía al inicio de la clase que este tema lo vamos a ver en esta clase y en la próxima clase. Y va a ser objeto de evaluación en el segundo laboratorio. Por supuesto, yo voy a subirles la clase, que la estoy grabando. Ahora sí la pude grabar. También la presentación, para que ustedes la estudien y porque de ahí de la presentación yo les saco las preguntas. Si ustedes observan, de la presentación saco yo las preguntas, ¿no? El que no lee la presentación sale mal, ¿verdad? Entonces, ahí yo les voy a evaluar en el segundo laboratorio este tema, los tratados de libre comercio. Y bueno, sobre eso va a tratar el segundo laboratorio. No sé si tienen consultas, si se encuentran presentes. Muy bien, Liz. Gracias. Todo bien por mi parte. Aquí estamos, no le estamos poniendo atención. Presente, licenciado. Vaya. Bueno, Por mi entonces, parte todo bien, Liz. si no tienen... Estamos bien, Nick, estamos bien. Vaya, si no tienen consultas al respecto, vamos a terminar la clase recordándoles que este tema se va a evaluar en el segundo laboratorio. Yo les voy a subir la clase y las presentaciones para que ustedes estudien. Y el laboratorio lo hago de 10 preguntas, ¿verdad?
Y ahí les van a venir 10 preguntas sobre esta temática. Entonces, creo que en 3 semanas creo que está el laboratorio, en 2 semanas, no recuerdo. Ahí ustedes vean ahí las fechas. Y siempre sería viernes. sí, por supuesto. Y de 5 a... Bueno, el laboratorio es normalmente de 1 hora, ¿verdad? En la última hora sería de, quiero ver, 4:30 a 5:30. De 5:30 a 6:30 sería el laboratorio. Así sería. Nick, yo En la quería hora, hacerle una... ¿sí? Licenciado, y no lo puede dejar de 6 a 7. Es que fíjese que esta vez, bueno, nada menos, los que venimos de camino se nos hace difícil, ¿verdad? Cuando salimos de nuestro trabajo y a muchos se nos complica. Entonces, y la mayoría estaban diciendo en el grupo, porque como usted no está en el grupo, de que si lo podía dejar un poquito más tarde, por los que se transportan de sus oficinas o algún trabajo para su casa. Bueno, de 6 a 7 me parece razonable. Daríamos la clase de 4:30 Perfecto, a 6, 1 hora y media. Y luego de 6 a 7 yo se los Ajá, yo haría. digo que de 6 a 7, perfecto. Sí, Nick está dice bien. que sobre eso yo le quería hacer una consulta, que si se pudiera, ¿verdad? Porque en mi caso, fíjese que yo trabajo hasta San Martín y en la parcial me quedó media hora para hacerlo. Entonces, de esa manera yo quería ver si se podía ajustar o alargar el tiempo, ¿verdad? Mire, voy a valorarlo porque en realidad los laboratorios son de 1 hora. Lo voy a valorar, pero vamos a ver cómo De acuerdo, Nick. es la situación, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche y pasen un feliz fin Feliz de noche, Liz. semana. Gracias. Nos Feliz noche, Igualmente. Liz. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Feliz fin de Gracias. semana. Fin de semana, licenciado. gracias. Cuídense. Gracias, igual. Feliz noche. Gracias, igual. Fin de Feliz noche a semana, todos. Nick, y a Gracias, todos. gracias. Bendiciones.